Debate sobre el estado de la nación. Una frase y tres mentiras. La primera, porque esto no es un debate. Un debate en el que algunos de ustedes incluso traen las réplicas escritas. No es un debate de ideas, es una lectura de guión. La segunda, porque ¿qué nación? Aquí lo único que es único es un Estado que tiene y que, de hecho, retiene diferentes naciones o sensibilidades nacionales, y lo dice su Constitución. Y la tercera es Estado como sinónimo de situación. Una nación es su gente. Y aquí, señorías, se habla muy poco sobre el Estado, sobre la situación de la gente, sobre el Estado, sobre la situación de la vida de la gente. Porque, señorías, vivir se ha puesto muy difícil en este país el último año. Señor presidente, enhorabuena. Hoy se ha levantado de izquierdas. Enhorabuena. Usted hoy ha venido a vendernos, a darnos grandes titulares en pos de un futuro mejor. Yo hoy le vengo a dar datos de un presente que es mucho peor. Señor presidente, en el último año la luz ha subido un 107%, la gasolina un 53%, las cebollas un 50%, los pañales un 36%, los huevos un 35%, la merluza un 30%, el salmón un 29%, las patatas un 25%, la leche un 23%, el arroz un 22%, el aceite un 21%, el butano un 20%, el tomate un 18%, el pan un 12%, el cordero un 11%, el pollo un 10% y el melón un 102%. Señor presidente, hoy la gente es 3.000 euros más pobre que hace un año. Hoy hay un 57% de la población que no come tanto y tantas veces como debiera. Hoy hay un 33% de pobreza infantil. Hoy hay un 28% de pobreza juvenil. Hoy hay un 30% de la población que ya nunca compra ropa. Hoy hay un 15% de la población que no puede poner el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno. Hoy, señor presidente, el 96% de las limpiadoras tiene ansiedad y el 40% depresión. Hoy, 3 de cada 4 trabajadores no tiene un convenio ligado al índice de precios. Hoy, el 88% de las empresas no tiene representación sindical. Hoy, solo hay un inspector de trabajo por cada 25.000 trabajadores, 25.000. Hoy, 2 de cada 3 pensiones es inferior a 1.000 euros. Hoy, la brecha de género salarial es ya del 36%. Hoy, hay 33.000 personas que viven cada día en la calle. Hoy, el 94% de la población cree que vamos a ir peor y creo que tienen razón. Hoy hay 11 suicidios al día en este país, pero hay más datos. Hoy en este país también hay 5 grandes multinacionales eléctricas que se reparten 4 veces más beneficios que nunca. 10.000 millones de euros al año. Hoy los millonarios en este país son más millonarios que nunca, concretamente 6 millones de euros al día. Y hoy 23 grandes multinacionales pagan menos impuestos que un autónomo. Este, señor presidente, es el estado de su nación. Señor presidente, la normalidad hoy para mucha gente no son las leyes, no es lo que decimos aquí, no es lo que debatimos aquí, no es lo que discutimos aquí, no es lo que aprobamos aquí. La normalidad para mucha gente no es lo que pasa en el Congreso. La normalidad hoy para mucha gente es lo que pagan en el súper. No llegamos a la gente. Para que todo el mundo lo entienda, lo que decimos aquí suena por la megafonía
del Club del Gourmet, mientras la gente camina por los congelados del súper. He aquí el drama. Y mientras la mala alimentación, los dulces, los congelados, la diabetes y el sobrepeso son ya la normalidad para mucha gente, y, señor presidente, que sea normal, no es normal. No es normal que hoy comer carne y pescado fresco o que hoy comer fruta y verdura de temporada sea algo infinitamente más caro que comerse un bollicao o unas patatas congeladas. Y no es precisamente porque los agricultores y los jornaleros de este país cobren más. Si una democracia se basa en la mayoría del dinero y no en la mayoría de las necesidades corrientes de la gente, simplemente no es una democracia. Y este, señor presidente, también es el estado de su nación. Señor presidente, la desigualdad es una batalla entre clases que siempre, siempre, siempre ha perdido la clase trabajadora. ¿Quiere ir a por todas? Lo ha dicho usted. Queda muy bien. Vamos a por todas. ¿Quiere ir a por todas? Le instamos a trabajar desde ya en un nuevo sistema fiscal basado en la justicia, porque lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y la justicia ni es temporal ni es extraordinaria, como casi todas las iniciativas que usted hoy ha presentado aquí. La justicia o es permanente o no es. Y solo hay tres maneras de conseguir una justicia social. Tres maneras: redistribuyendo, redistribuyendo y redistribuyendo. Señor presidente, en los últimos 15 años en este país se ha recaudado por IRPF y por IVA un 30% más y a la misma vez se ha recaudado por impuesto de sociedades un 40% menos. Los datos cantan. Es urgente un nuevo sistema fiscal justo que no sea tan duro con las familias y que no sea tan laxo con las empresas. Es urgente, en definitiva, para que todo el mundo lo entienda, que en este país, de una vez por todas, paguen un poco menos las familias y un poco más las grandes empresas. Por cierto, señor Feijóo, no está aquí, pero seguramente le podrán dar el recado, porque yo no lo voy a ignorar, como ha hecho el presidente Sánchez. Ustedes, señor Feijóo, a la cabeza, vienen a decir aquello de que aquí se pagan muchos impuestos. Contra según qué relato, datos. Señorías de la derecha, ¿saben que España es la cuarta economía de la Unión Europea, pero la 18ª en recaudación? ¿Saben que en España se deja de recaudar cada año 68.400 millones de euros? ¿Saben que España es el tercer país más desigual de la Unión Europea? ¿Saben que en España el 75% de los impuestos lo pagan las familias? ¿Y saben que en España los últimos 10 años los millonarios se han multiplicado por 5? ¿Lo saben? Sí que es cierto que en este país se pagan muchos impuestos, pero no lo hacen los 100.000 euristas y los comisionistas que ustedes defienden. Lo hace la clase trabajadora que ustedes ignoran. Un apunte sobre política internacional. Y aquí vuelvo a dirigirme a los dos, porque en esto piensan igual y hacen lo mismo, señor Sánchez y señor Feijóo, que no está, pero seguramente le podrán pasar el recado. Ustedes no pueden reaccionar a lo que pasa en el mundo. Ustedes no pueden reaccionar a lo que pasa en la frontera de Ceuta-Melilla como los ricos de una urbanización de ricos que de repente le entran los pobres a la urbanización de ricos. Esa no es una política internacional seria, no lo es. Unas preguntas para los dos, para el PSOE y para el PP, porque en esto hacen lo mismo. Señorías del PSOE y del PP, ¿por qué 130 africanos asaltando una valla son una mafia y 130.000 ucranianos desplazados son una causa? ¿Por qué?
señorías del PP y del PSOE, ¿por qué matar a palos y a balazos en la frontera sur de Europa es menos grave que matar a bombas en un centro comercial de Ucrania? ¿Por qué? Señorías del PP y del PSOE, ¿cuál es la diferencia entre Putin masacrando a ucranianos y, por ejemplo, Erdogan masacrando a kurdos? ¿Cuál es la diferencia? Ya se lo digo yo a la primera pregunta, porque los primeros son rubios y con los ojos azules, y los otros no. Ya se lo digo yo, porque necesitaban a Marruecos como vigilante de seguridad de la valla, a una costa del Sáhara. Por cierto, mire, señor presidente, ¿sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas en la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Las balas. ¿Sabe? No, ustedes no. La gendarmería marroquí. Y usted dijo que no estaba tan mal. Usted dijo que no estaba tan mal. ¿Por qué ustedes o por qué el aumento del 2% en defensa que les pide Estados Unidos, es tan importante? ¿Es para proteger a la gente o es para contentar a la OTAN? ¿Por qué es? Se lo digo yo, porque a cambio de todo ello, la OTAN considera a Ceuta y Melilla territorio de la OTAN y, por lo tanto, cualquier amenaza, y leo textualmente, a la integridad territorial, entrará la OTAN. Y eso vale también para un salto a la valla y para un referéndum de autodeterminación, por cierto. Pero es que además, si sumamos todas las partidas en defensa que ustedes ocultan desde hace casi 40 años en diferentes ministerios, sin que prácticamente nadie proteste, estamos hablando de un gasto anual, por ejemplo, este año, de 21.623 millones de euros anuales en defensa, que ya es casi, es un 1,8, el 2% del PIB que le pide la OTAN. Por lo tanto, es mentira, señorías, es mentira que se requiera un esfuerzo militar extra. De hecho, España ya es el séptimo exportador mundial de armas. En España se venden armas por un valor de 3.300 millones de euros al año. Sí que es cierto, y lo digo yo como representante de izquierdas, que en este mundo ningún país puede garantizar ya su seguridad por sí solo y que el derecho a la autodefensa es sagrado, pero esta fiebre atlantista responde únicamente a un solo objetivo. El objetivo anhelado por Estados Unidos hace muchos años de tener un mundo polarizado con una Europa otanizada. Un mundo polarizado supuestamente entre democracias y dictaduras. Pero eso sí, el Mundial del Fútbol en Qatar. Señor presidente, señorías del Gobierno, ¿se han preguntado alguna vez por qué ustedes, tras tantas medidas aprobadas estos años, les pisan los talones electoralmente un señor que es famoso por hacerse fotos con un narco en un yate y un señor que va de boina verde pero que no ha hecho ni la mili? ¿Se lo preguntan? ¿Se preguntan por qué no rentabilizan lo que legislan? ¿Se lo preguntan? Se lo digo yo, porque es sencillo y es cruel. Primero, porque son muy rácanos en lo que hacen, y las medidas que hoy ha anunciado el presidente así lo atestiguan, y sobre todo el 36 y el 42% solamente cumplido de los presupuestos en Cataluña, por ejemplo, en el País Valencià, también lo atestiguan. Pero dos,
sobre todo por la brutal contaminación mediática que sufre este país, una contaminación que también atenta, como cualquier otra, a la salud pública. Señorías, en un país en el que cada día se le dice a la gente cuando sale un rato a comprar el pan que una feminista de baja por tener la regla le ocupará el piso, lo convertirá en una clínica abortista, le cambiará el sexo a sus hijos y hará lesbianas a sus hijas con una peli de Buzz Lightyear y una foto de Irene Montero, es un país en el que un gobierno decente jamás rentabilizará lo que legisle. Jamás. Señor presidente, no es casual. Señor presidente, no es casual que la ciudadanía esté expuesta cada día a mentiras que coinciden exactamente con la agenda de la derecha y de la ultraderecha. Mentiras sobre delitos, sobre política, sobre servicios, sobre impuestos, sobre inmigración. No es casual que la gente sepa mucho más de lo que es el Falcon o de los viajes de Irene Montero que lo que pactaron durante 25 años 7 constructoras como si fueran un cártel. No es normal. Y solo responde a una fórmula que ha hecho ganar a la ultraderecha en todo el mundo, desde Bolsonaro hasta Ayuso. Fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la tele. Y este también es el estado de su nación, señor presidente. Por cierto, señorías de Unidas Podemos, todo el apoyo frente a los audios publicados del señor Villarejo. Se lo dice a alguien que representa un movimiento político del independentismo que está en quinto de represión judicial, mediática, policial. De hecho, miren, ¿ven a esa señora de ahí? Es Bel Pozueta, de Bildu. ¿Ven a esa señora de ahí? Es Montse Basa, de Esquerra Republicana. Respectivamente son la madre y la hermana de un hijo y de una hermana que están injustamente en la cárcel por los mismos que a ustedes les persiguen hoy. Ojalá ahora, cada vez que digamos aquello de los siguientes son ustedes, nos hagan caso. Propuesta, señor presidente, y espero que la tengan en cuenta, porque ha dicho que las tendría en cuenta. Alberto Coronel ya lo ha comentado en El Salto estos días. Igual que se legisla, señor presidente, contra la contaminación ambiental porque no nos deja respirar de forma sana. Igual que se legisla en contra de la contaminación acústica porque no nos deja dormir de forma sana. Deberíamos legislar en contra de la contaminación mediática porque no nos deja pensar de forma sana. Mentir, falsear y manipular en una tertulia debería tener las mismas consecuencias que tiene para una empresa un vertido o una emisión de CO2. Porque de la mentira nace el odio, señorías, y del odio nacen monstruos. Y un claro ejemplo es el ectoplasma del franquismo y del cuñadismo social, que es Vox. Vox, aparte de ser el partido del cuarto cubata, es una enorme maquinaria de resentimientos y de odios engrasados desde hace años, desde algunos medios de comunicación. Otro claro ejemplo, como usted ha dicho, señor presidente, es Estados Unidos. El Supremo de Estados Unidos acaba de dictar 3 de las sentencias más reaccionarias de su historia. La primera, a favor de portar armas sin control de la Administración. La segunda, en contra del aborto. Y la tercera, a favor de las emisiones contaminantes. Han puesto el reloj 100 años atrás. La fórmula, señorías, es clara. Individualismo reaccionario, fundamentalismo machista y anarquismo de extrema derecha. Señorías, señor presidente, no es solo Putin y la China quienes amenazan a las democracias del mundo. También, y en igual medida, es la desinformación. Y le insto, señor presidente, a que legisle en contra de la contaminación mediática tal y como merece, porque este también es el estado de su nación.
porque esta nación, a veces, en lugar de ser una democracia, ha sido una platocracia. Pero hace falta mucho más. Hace falta mucho más. Hace falta mucho más, señor Sánchez, y me atrevo a decir, señora Díaz, para frenar al señor Feijóo y al señor Abascal. Hace falta mucho más que sonreír mucho, decir que todo va a ir bien y, sobre todo, intentar todo el rato hablar sin molestar a nadie. Hace falta mucho más. Y ese algo más es militar en la utilidad. Las izquierdas necesitamos, como el respirar, militar en la utilidad, militar en la vida de la gente. Y eso tiene un nombre, llenar neveras. Llenar neveras. Necesitamos llenarle la nevera a la gente y a partir de ahí, que sea lo que sea. Militar en la utilidad, señorías, es militar en lo más importante de la vida de la gente, en lo más útil, en lo más compartido. ¿Pero qué es lo más útil? ¿Qué es lo más compartido? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere que vaya bien, piense lo que piense, vote lo que vote? 3 cosas: escuela, trabajo, familia. En definitiva, aprender, trabajar y querer, amar. ¿Quién está en contra de esto? Nadie. Si somos capaces de militar y de hacer políticas en esto, seremos capaces de frenarles. 1. Escuela, aprender, de forma pública y de calidad. Porque la sociedad, señorías, señor presidente, se iguala desde la escuela. Y porque los derechos, para que no sean privilegios, tienen que ser públicos, desde la guardería, para que no valga lo mismo que un club de polo, hasta la universidad y más allá. Para que, por ejemplo, nadie deje de ser juez, médico o dentista o lo que quiera ser simplemente porque no puede permitirse unas oposiciones de 4 o 5 años. Señor presidente, si la democracia es el mecanismo que tiene la clase trabajadora para limitar los privilegios de los poderosos, se necesita mucha más democracia para que, por ejemplo, la hija de un jornalero sea juez que lo que necesita el hijo de un juez. Por cierto, un apunte respecto a esto, un apunte respecto a la escuela. La lengua. A algunos de ustedes les encanta este tema. Ni el castellano está perseguido en Cataluña. De hecho, lo llevo hablando un rato y no me está costando mucho, señorías? Ni el castellano está perseguido en Cataluña, ni el catalán es patrimonio exclusivamente del independentismo. Lo repito, ni el castellano está perseguido en Cataluña, ni el catalán es patrimonio exclusivo del independentismo. O entendemos esto o le hacemos un flaco favor a una lengua que merece ser protegida y no ser vasallaje del castellano. 2. Trabajar. La vida, señorías, señor presidente, no puede ser, no es trabajar toda la semana e ir al supermercado el fin de semana. Eso no es la vida. Señor presidente, la vida en este país no puede ser ver a tus hijos más que a tus jefes. Eso no es la vida. Necesitamos idear políticas que repartan mejor las horas de trabajo, trabajar menos para trabajar todos. Políticas, en definitiva, que vayan mucho más allá del ingreso mínimo vital. Políticas que incentiven, señorías, jornadas laborales más cortas y que aseguren las necesidades más básicas de la ciudadanía. En definitiva, políticas que vayan encaminadas, por ejemplo, a una renta básica universal por el simple hecho de ser ciudadano. Una renta que estimularía enormemente el consumo interno y una renta que le daría una libertad brutal a la gente. Por ejemplo, la libertad de decirle a un jefe explotador y a su trabajo precario, no. He aquí la potencia de una renta básica universal. Por cierto, un apunte respecto a esto. La reforma laboral que tiene una prensa extraordinaria, y yo me alegro.
En Esquerra Republicana estamos encantados, enormemente felices de que cada mes haya más indefinidos en este país. Se lo puedo asegurar, señora ministra. Estamos encantados. Estamos encantados que en este país cada vez más gente tenga esa seguridad vital. Y se lo digo por experiencia, se va a dormir uno mucho más tranquilo siendo indefinido que temporal. Ahora bien, ¿de qué vale eso si te pueden despedir con las mismas condiciones que cuando eras temporal? ¿De qué vale eso? Y eso simplemente porque hubo quien prefirió a la COE que a Esquerra Republicana. Contrarrelato, datos. Casi 9,5 millones de personas cobran menos de 1.000 euros al mes. Y eso que la reforma laboral es increíble. El 50% de los contratos en este país son parciales. Y eso que la reforma laboral es increíble. Hay una media del 40% juvenil en este país. Y eso que la reforma laboral es increíble. Varios grupos hemos presentado una reforma, una iniciativa, para intentar ampliar la reforma laboral. Estoy convencido, señora ministra, que usted va a estar de acuerdo y que nos va a ayudar, porque antes de sumar hay que escuchar. Tres, familias, querer, amar, que todo el mundo pueda amar a quien quiera amar, como quiera amar y cuando quiera amar, y con orgullo. El reconocimiento y el avance en derechos civiles es crucial y queda muchísimo por hacer. Por cierto, señorías de la derecha y de la ultraderecha, ni el divorcio te obliga a divorciarte, ni el matrimonio homosexual te obliga a ser homosexual, ni la eutanasia te obliga a morir, ni el aborto te obliga a abortar. Los derechos no obligan a nada. Las derechas, sí. Lo contrario al aborto no es la vida, es la trastienda sucia de una tienda, por ejemplo. A ustedes no les interesa la vida, a ustedes lo que les interesa es el control del cuerpo de las mujeres. Acabo con dos declaraciones de intenciones. La primera, yo soy un convencido de que la patria es el otro, de que Cataluña, sobre todo, es el nombre de un lugar del planeta. Yo soy un convencido de que la independencia no presupone nada, que la independencia de Cataluña o de los països catalans no presuponen nada, que pueden ser repúblicas libres o iguales o no serlo. Lo que les puedo asegurar es que si depende de Esquerra Republicana, lo serán. Yo soy un convencido de que ser independentista no te hace mejor catalán o catalana, que tan catalán y catalana es ser independentista, autonomista, federalista o medio pensionista. Y forma parte de nuestra responsabilidad, así decirlo, y gobernar así. Pero, sobre todo, soy un convencido de que en democracia se puede hablar y se debe hablar de todo, tal. Y, por cierto, como les obliga, señor presidente, el Consejo de Europa en la resolución 2831 de junio del año 2021. Yo siempre defenderé la mesa de diálogo y de negociación. Uno, porque Esquerra Republicana no habla con el PSOE porque seamos lo mismo. Esquerra Republicana habla con el PSOE porque somos diametralmente diferentes y porque es nuestro trabajo y porque así nos comprometimos y porque, sobre todo, no hay alternativa. Por cierto, espero que ustedes no sigan haciendo matemáticas y vuelvan a la senda de la política, como por ejemplo en la Ley de Memoria Democrática, que por cierto no le gusta al señor Felipe González, llámenlo X. La utilidad de Esquerra Republicana, de qué sirve Esquerra Republicana en este Congreso, es clara. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha mantenido y se han revalorizado las pensiones. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha prohibido el despido durante las bajas. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha aprobado una ley de muerte digna. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha reforzado la lucha contra la violencia machista. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha protegido a la infancia.
Gracias a la negociación al voto de Esquerra Republicana se ha aprobado una ley de ciencia. Gracias a la negociación al voto de Esquerra Republicana se ha dignificado la situación de los interinos. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se han retirado medallas a asesinos y a fascistas en este país. Gracias a la negociación de Esquerra Republicana se han ampliado y prorrogado cientos de ayudas que han salvado la vida de cientos de personas. Gracias a la negociación al voto de Esquerra Republicana se ha subido 2 veces el salario mínimo interprofesional y se ha aprobado un ingreso mínimo vital. Y gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana y gracias también al esfuerzo de instituciones catalanas, nacionales e internacionales, 9 personas hoy duermen en su casa y no en una celda. Señorías, nada en política es gratis y quien diga lo contrario simplemente miente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.